las personas que se conectan, las personas que están viéndonos a través de este video. Una vez más, somos el equipo de Sin Pasaporte. Bienvenidos a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde un punto de vista migrante y exploramos el mundo con ojos de colombianos. Estamos tres boyacenses que estamos regados en todo el mundo. Yo que me encuentro desde Eslovaquia, Nicolás Debe que está desde Colombia, Camilo Peña quien nos habla desde Francia y hoy tenemos un invitado muy especial que lo introduciremos a la conversación un poco más adelante de la discusión. En este capítulo hablaremos respecto a lo que está sucediendo en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y el problema que recae sobre la sociedad argentina respecto a la inhabilidad que la inhabilita de ocupar puestos públicos por el resto de su vida y una condena de cárcel que también tendrá que pagar y posteriormente lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en el conflicto de Israel contra Palestina y ahora contra Irán. Les doy la bienvenida a mis contertulios. Camila, ¿cómo estás? Hola Camilo, hola Nico, hola Aaron. Yo bien, todo muy bien por acá. Nico, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Camilo, sí, un gusto saludarlo nuevamente, al igual que a Camilo y a Aaron, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy. Súper. Bueno, para introducir un poco la discusión, en ánimos de comentar las columnas que mis compañeros también han escrito, iríamos a arrancar por la discusión de cómo esto nos lleva a emular algunas situaciones políticas que está viviendo Latinoamérica. Nicolás escribió respecto a eso una columna que se llama La paradoja de la inmunidad. Les invito a que por favor la lean. Es más o menos un reflejo de todo lo que sucede con los movimientos políticos, sociales y culturales a través de Latinoamérica. Él hace un retrospectiva versus los casos en Brasil, inclusive en Colombia, pero que sea él mismo quien nos cuente. Adelante, Nico. Sí, no, pues en principio vi recientemente la noticia de la expresidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien es pues condenada, o más bien se ratifica su condena, se ha proferido unos años antes. Se le condena a 6 años y se pierde, digamos, la oportunidad de seguir participando en política, ¿no? Entonces, un tanto no ahondando el tema porque lo desconozco, muy lejos del escenario, lo que sí pude analizar es una cultura latinoamericana, la inmunidad de quien ostenta los cargos presidenciales, pero remarcándolo un tanto en lo que respecta a Colombia. Como el país quizá de Latinoamérica donde la inmunidad predomina en mayor medida que en los otros países. Es muy curioso ver que Brasil, países como Perú, sobre todo, incluso Argentina, ya han llevado a los estrados a exmandatarios del primer nivel. En Colombia, a pesar de los casos, incluso con mayor evidencia, con mayor elemento político para llevar a un presidente a la corte, se ha logrado, o más bien no se ha logrado condenar a ninguno de ellos. Resalto cómo actualmente el expresidente Álvaro Uribe enfrenta un juicio legal, pero es por un tema totalmente aislado a los grandes hechos que sucedieron en sus dos gobiernos y adicionalmente pues hago un recuento de cómo en Perú han sido frecuentes las investigaciones sobre todo en lo que tiene que ver con algo que traspasó las fronteras latinoamericanas y es el caso de Brecht, que si no estoy mal, creo que Kirchner también tuvo alguna participación en este entramado de corrupción latinoamericano que abarcó todo Latinoamérica. Este caso de Brecht pues llevó a prisión a presidentes o exmandatarios peruanos, llevó al suicidio a uno de ellos. En Argentina, como lo menciono, parece que también la presidenta estuvo involucrada. En Brasil, el presidente Lula da Silva también tuvo alguna serie de participación en lo mismo. Y Colombia no es ajeno al tema. En Colombia recordemos que nuestro fiscal, aún salpicado, el entonces Néstor Humberto Martínez, está salpicado por una investigación en la que llevó a la muerte o al envenenamiento o a la que se denominó en principio como un suicidio, que fue este señor Carlos Pisano, que se había manifestado que se había suicidado y después descubrieron que realmente había sido un envenenamiento. Todo esto se circunscribe al tema de Odebrecht, en el que participaron los gobiernos Uribe y Santos, y de los que ninguno salió condenado, como sucedió en otros países. Sin embargo, temas están documentados judicialmente con amplio bagaje, pero ninguno de ellos salió salpicado. Un tanto es un recuento de cómo la inmunidad predomina en todos los países latinoamericanos, pero cómo principalmente en Colombia se resalta, sumado a que siempre que un exmandatario de este nivel enfrenta un problema de este tipo judicial, sale a defenderse desde el escenario político, a llamar a sus masas políticas a favor o en contra, ¿no? Intentando diversificar este tema como un tema político y no judicial, sino siempre llevándolo a un escenario político que favorece como esas posiciones de poder al interior de los países. Es un tanto el recuento de la columna, Camilo, gracias.
Muchas gracias a ti, Nico. Esperamos a todas las personas que nos están escuchando, vayan, la lean, la consulten en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Conectando un poco con lo que dice Nicolás, también Camila nos ofreció una maravillosa columna respecto al lugar de las mujeres, qué significa Cristina Fernández de Kirchner también como una mujer, pero también qué significa el espacio de las mujeres en el conflicto de Gaza y de Palestina. Y pues que sea ella misma también quien nos cuente sobre qué fue lo que escribiste. Sí, bueno, pues yo partí un poco mirando el panorama de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y remontándome de dónde viene y bueno, a esta historia. Y me llamó mucho la atención en esta como pequeña investigación que hice, me llamó mucho la atención que siempre se ha contado eh, que los derechos de las mujeres se han dejado de respetar por la imposición de este tipo de regímenes teocráticos islámicos, como si antes hubiese existido un respeto por los derechos de las mujeres y como si en otros lados del mundo, como en Occidente, se respetaran los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces siempre es este doble discurso en donde la agenda feminista termina siendo utilizada como un instrumento de manipulación también de las emociones. Entonces, partí de ahí, bueno, es un poco lo que quiero contar y llevándolo al caso pues, de lo que está ocurriendo en Argentina, yo realmente no, pues desde el punto de vista de los hechos jurídicos o de lo que se está planteando, pues no me atrevo a decir mayor cosa. Lo que sí es cierto es lo que Cristina Fernández ha representado para la región y para el liderazgo de las mujeres en la región y pues como su compromiso con un país soberano que también pues se traslada a una Latinoamérica soberana y eso trasladándolo de nuevo al Medio Oriente pues es un poco la misma historia, una lucha por la soberanía de estas naciones, de estos territorios que siempre se ve enfrentada a otros poderes que encuentran las formas ya sea en lo militar o en lo judicial de imponerse y de impedir que pues en los territorios las instituciones realmente cobren peso y realmente tengan como esta legitimidad pues, en el marco de la democracia. Entonces es un poco como eso, y igual los invito a leerla. Gracias, Cami. En breve ya esas columnas estarán disponibles, digamos, en nuestra página web para que puedan ir a visitarlas. Parte de la dinámica que hemos venido a colación en este podcast es tratar de informar respecto a lo que pasa un poco en nuestros países. Yo quiero contarles que en las latitudes en las cuales yo me encuentro, el primer ministro de Eslovaquia cae en su aprobación porque muchas de las empresas que intentaron hacer negociaciones con Eslovaquia terminaron saliendo de las negociaciones actuales y pues perdiendo una considerable número de empleos potenciales para la región, dado que ellos impusieron algunos impuestos por cada una de las transacciones y un poco de impuestos que fueron súper pesados para la economía, aumentaron la inflación y pues ahora con el conflicto que se está viviendo tanto en la Franja de Gaza como en Ucrania, las presiones de la inflación en este país están generando que la desaprobación del primer ministro caiga. Y pues que se abran nuevas negociaciones como Uzbekistán y Kirguistán, donde el primer ministro de Eslovaquia ahora frecuentemente visita, en vez de países occidente como Alemania, Francia y demás, es lo que pasa por estas latitudes. Nico, si tienes algo que contarnos en Colombia. No, sigue muy vigente el tema de la consulta popular. Ayer precisamente se suscitó un debate que se denominó el debate del año, ¿no? Entre un reconocido académico y el ministro de Justicia, Montealegre, ¿no? Es curioso que hoy todo el mundo tomó su posición de jurista erudito para apoyar a través de la prensa la posición del académico que de cierta manera toma una posición política. Más allá de eso, creo que hay que resaltar que el país está experimentando un trasfondo con un gobierno de izquierda y es que hoy se discuten las reformas y los elementos incluso desde la academia, algo que nunca antes la prensa se había atrevido a armar un debate sobre un tema coyuntural político. Me llama mucho eso la atención, creo que democráticamente lo fortalece, pero pues hay que decir que las posiciones políticas no cambian con base en un debate académico de este tipo al que se ha llevado al escenario más político para debilitar la posición del gobierno frente a la consulta popular. En segundo lugar, el día de ayer fue aprobada por fin la reforma laboral, después de un trasegar que nos tiene incluso en esta discusión de si hay o no consulta popular, y que actores como Angélica Lozano del Partido Verde pues quisieron llevarse nuevamente las venias de algo que ayudaron fue a hundir, ¿no? Entonces hoy que se aprueba pues salen a celebrarlo como si hubieran sido victoriosos. Esto sucede porque la gente
tiene mucha manipulación mediática o es sujeta de mucha manipulación mediática por parte de los medios, como les he dicho. Pues parte de este podcast es un tanto desinformar. Yo debo reiterar que Angélica Lozano fue una de las personas que ayudó a hundir no solo la reforma, dado que sus recortes fueron siempre tendientes a desfavorecer a la clase trabajadora, pero que además fue también quien ayudó a hundir la consulta popular. Ella se salió antes de la votación rompiendo el quórum, impidiendo que existiera la consulta popular. Entonces hoy sí que se aprueba, salen a decirle al país que ellos han sido los artífices de esta reforma queriéndose subir. Un oportunismo político muy fuerte que no logra ser contrastado con los medios alternativos y de cierta manera hay que ser objetivos con ese tipo de noticias que sean. Esos han sido como los dos hechos que se suscitaron en los últimos días. Gracias, Nico. Por tu lado, Cami, ¿tienes algo que agregar? Sí, no, realmente aquí la prensa, y eso me hizo pensar mucho, Nicolás siempre nos pregunta cómo se ven las cosas desde acá y qué ocupa la prensa, ¿no? ¿Cuál es el hecho noticioso más importante? Y aquí ha sido el conflicto Israel-Irán todo el tiempo, todos los días, en todo lado. Sobre todo por la posición que tiene Macron. Macron ya dijo, bueno, no vamos adelante con Israel y entonces eso le ha puesto como en momentos de tensión con Trump, porque Trump ha buscado otros espacios de diálogo, no sé cómo sea, o es lo que dicen, con Irán. Entonces, bueno, es como este rifirrafe que dijo uno, que dijo el otro, y que la guerra y que entonces en qué momento aquí todos los franceses se van a tener que enlistar. Es como un poco el tema de impacto nacional en este momento. Gracias, Cami. Bueno, ahora sí necesitamos darle el paso y la bienvenida a la persona que invitamos el día de hoy. La persona que nos acompaña es Aaron Hagler, de nacimiento en los Estados Unidos, pero es adoptivo por la Argentina. Y básicamente yo llego a él porque él es quien me educa a mí en el idioma inglés. Nos conocemos hace un tiempo atrás, pero nuestras discusiones mientras practicábamos el idioma inglés eran de discusiones políticas, sociales y culturales, y creo que es una persona absolutamente propicia para este espacio, para hablar de lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y con lo que pasa en Gaza, pero que sea él quien nos cuente un poco más al respecto. Ahora, Aaron, ¿cómo estás? Bueno, gracias, muy bien, gracias por el espacio y por invitarme. Principalmente yo soy del estado de Nuevo México, en Estados Unidos del suroeste, y yo soy licenciado en periodismo y ahora estoy estudiando para ser locutor nacional de medios televisivos y audiovisuales. Y vivo acá en Buenos Aires, ciudad, o sea, ciudad de Buenos Aires hace 6 años, pero hace 10 años que pisé Argentina por primera vez. Y soy porteño adoptivo, no me veo viviendo en ningún otro sitio. Y es muy loco porque todos los días nosotros en Argentina decimos que no te aburrís nunca, porque es real. Y muchas veces todos los quilombos que pasamos acá viviendo son muy propios. Sí le damos mucha importancia a las noticias de afuera, pero sobre todo esto de Irán e Israel está ocupando bastante de la agenda porque como sabrán, Argentina tiene la colectividad judía más grande después de Estados Unidos. Todo el tema de que hubo atentados en los 90, de justamente piensan de los iraníes, todo el tema del tratado con Irán que Cristina firmó, que también es un tema de discusión muy fuerte. Y entre lo de Cristina, que ahora está cumpliendo prisión domiciliaria, que sí, justamente hace como una hora aclararon que puede salir al balcón. No sé si conocerán eso, pero ahora sí puede salir al balcón. San José 1111 es un sitio que va a quedar en la historia ahora y desde que vivo acá, yo que soy periodista y me intereso por los temas, vivir lo económico también ha sido de lo más difícil. Entonces, en este momento no estamos pasando por un buen momento económico para nada. Nuestro presidente, como sabrán, es muy amigo de mi país de origen, digamos, pero es muy loco porque como peronismo nació en Argentina y ahora muchos están diciendo que Donald Trump está siendo muy peronista y a la vez Milei no está siendo peronista acá internamente, entonces estamos en una dicotomía muy interesante, sobre todo con lo de Cristina, vos Nico, que hablabas de que en Colombia no se llevan a juicio a los políticos por corrupción y eso. Tampoco en Argentina se ha hecho. Realmente este caso inició en el año 2005 con eso de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en Patagonia. Y, o sea, todo el juicio fue llevado a cabo normalmente, todos fueron sobreseídos, todo se investigó como se debe, se investigó cada ruta, dónde se gastó cada peso, si se gastó de más, si se gastó de menos.
y todos fueron sobreseídos y esto quedó dormido hasta el año 2015, y sabrán quién era presidente en el año 2015, Mauricio. Entonces, desde entonces que se volvió a abrir la causa y el mismo juez que ahora la condenó, que ratificó la condena, fue la que le sobreseyó en un momento diciendo que era fuera de su jurisdicción. Entonces es medio picante el tema porque si hace 10 años decías una cosa, porque ahora decís otra. Y justamente como vos decías, que por ahí por motivos políticos no se llevan a poner en juicio a los que están acusados de corrupción. Y últimamente, en las últimas semanas, el partido judicial está tomando forma, y eso del lado de los kirchneristas, del lado de los peronistas, en realidad de los justicialistas, si se quiere, está tomando forma. Entonces ahora todos nosotros, ojalá esto sirva de precedente como para los que están endeudando al país actualmente, los que están emitiendo bonos a lo loco, endeudando el país por 100 años con tal de figurar que tenemos buenos papeles y que está todo en orden, cuando en realidad no es así. Ojalá eso sirva para que después, si hace falta, puedan correr los tiempos judiciales. Como todos sabemos, en Latinoamérica son súper lentos. Y es muy loco también pensando en ese aspecto, porque en un total de 64 días hábiles se expidió de Cristina Kirchner, cuando hay causas que vienen de los 70, de los Mauricio Macri, de cuando se estatizó la deuda de su empresa familiar y terminó siendo parte de la deuda pública del país. Nunca se llevó a ningún juicio, nunca llegó a mayores, pero con Cristina sí. Ahora todo el tema político de que, bueno, ella baila, ellos tiemblan, es como el lema de ahora, porque ella baila en el balcón, porque ella dio un montón a la gente más necesitada, mucho de que las moratorias de jubilación, mucha gente pudo jubilarse, las amas de casa pudieron jubilarse, un montón de cosas realmente. Entonces da para charlar toda la noche, todo el día, acerca si se hizo bien, si se hizo mal, pero ahora sobre todo lo de Cristina y lo de Israel está en nuestra agenda. Vamos por partes, si te parece bien, permíteme preguntarte respecto a qué es lo que pasa con la agenda política en la Argentina. Entendemos que la Argentina hoy cae en manos de la derecha, que Ujú, básicamente está encabezada por Javier Milei y todo su gabinete de ministros. ujú. ¿Cómo se vive el ambiente? ¿Cómo se enrarece la discusión judicial respecto a las decisiones que está tomando el Ejecutivo? ¿Cómo viven los argentinos en el día a día respecto a lo que pasa con el juicio de Cristina Fernández de Kirchner y el recorte y el plan de recortes que vive Javier Milei? Y ya le doy el paso a Camila y a Nico para que también te pregunten a vos. Sí, entonces, a ver, empezando por el tema, desde que entró Milei, es medio sabido que la gente votó a Milei con tal de no votar al otro lado. O sea, cualquier persona que ponía del lado de peronismo era Cristina, lo quieras o no. Entonces mucha gente no votó a Milei porque estaba a favor, sino porque estaba en contra. Eso ya de por sí es polarizadísimo, está el país por ese lado. Ahora se está destruyendo muchísimo empleo, están cerrando muchísimas pymes, la industria está cayendo fuerte. O sea, estamos en niveles peores después de la pandemia. El dólar está estable, la inflación sí está bajando, pero por encima lo mirás y está todo bien, y mirás un poco más a fondo, que acá sobra gente que sabe de economía. Entonces charlas de economía con cualquiera y todos agradecemos que la inflación está mermando, pero también mucha gente está sin laburo, los tarifazos que están habiendo es una locura, y por suerte 30% de la población está consumiendo más, estamos viajando afuera porque es más barato viajar y comprar cosas afuera del país, es más barato comprar comida afuera del país que acá en Argentina. Nosotros actualmente estamos con precios más caros que Nueva York, o sea, querés salir a comer y gastas $70 fácil. Quieres, no sé, pagar tu celular y son $90, el alquiler sube más de la inflación, el transporte, todo está subiendo mucho. Entonces, por ese lado no la estamos pasando bien, están cerrando las moratorias, entonces cada vez más personas que no pudieron tener aportes al sistema, y no por su culpa, sino porque los empleadores no quieren pagar impuestos, una cultura de evasión fiscal tremenda. Están habiendo blanqueos de capitales constantes con tal de meter plata al sistema. Entonces, con eso de Cristina, hace 3 semanas apenas ella anunció que iba a ir por una banca en la legislatura bonaerense de la provincia, o sea, nada nacional, fue por una sección del área metropolitana, y estaba dormido su caso, nadie estaba expidiéndose. La Corte Suprema principalmente tiene 3 miembros que fueron todos puestos por Mauricio Macri, cuando deben tener 5 miembros y tienen 3, entonces eso ya presenta un problema muy feo. Y fue el día después de que ella anuncie que iba a ir por la candidatura de una legisladora provincial, se reactivó todo, y mira, 3 semanas después
ya está en presa, entonces ya te darás cuenta que medio motivado políticamente es, y puedes mirar los detalles de los casos y del caso. Y literalmente, de todas las pruebas que se hicieron, toda la investigación que se hizo, ningún jurista dice que esto está haciéndose de buena fe, sino que es políticamente motivado y es más claro que el agua. Entonces, ahora que Cristina está presa, medio que sirvió como para galvanizar y para juntar la oposición, porque anteriormente medio que el peronismo estaba perdido, no teníamos a un candidato, tenemos elecciones de medio término más adelante en agosto y en octubre. Entonces el peronismo no tenía a nadie realmente, ahora sí, todos estamos detrás de Cristina, hasta la gente que no la quiere es por Cristina, a la persona que ella va a poner medio que todos lo vamos a votar, porque justamente no puede ser así y que están ahora lanzaron lo que se llama el FBI argentino, que es la DFI, que ahora tiene potestad de mirar redes sociales, de que si vas a una manifestación te pueden rastrear tus redes, verte, hacer requisas sin orden judicial, como que se está tornando todo muy feo y también un clima y un discurso de odio desde que entró Milei, que el mismo presidente llama de HDP a todo el mundo, de mandril con el culo roto a los políticos, a la oposición, a los periodistas, realmente como que muy poco decoroso por lado de un presidente y eso está como que filtrándose a la población, que ahora hay gente que es pagada por el gobierno para hacer trolls. Entonces cualquier cosa, vos publicas en Twitter algo en contra del presidente, te salen todos los trolls en contra y está demostrado que están cobrando sueldos millonarios, o sea, de $3,000, $4,000 por mes, cuando los jubilados están apenas en $300 por mes. El gobierno no avala las subas de las paritarias, o sea, está como poniendo un cepo, un troll a los salarios, entonces por eso también estamos todos sufriendo. Entonces, eso de Cristina, estamos todos medio esperanzados de que sirva por algo, porque antes estábamos como a la deriva realmente como oposición. Sí, yo Ok, quisiera Camila, ¿quieres preguntarle, agregar? Dale, Nico, no, adelante. quisiera preguntarle algo. Es muy similar a lo que quizá le pasó a Lula da Silva. Puede Pero ellos ser, lo sí. decían, lo llevan, lo condenan y posteriormente, pues allí con fortuna libre, ¿no? Y Es actualmente, que pues sí. ya sabemos que es presidente, ¿no? En su Ujú. criterio, hay una cosa que no entendí, es que es salir al balcón. ¿Qué es salir al balcón? Es decir, dar discurso, puede hacerlo, es lo que... Es literalmente poder pisar el balcón de su casa donde cumple la condena. Ella vive en un edificio más viejo de esos balcones franceses que son chiquititos. Entonces, desde que ella se fue de una zona más pudiente antes, llena de chetos, como decimos, se mudó después del atentado que pasó hace 2 años cuando quisieron gatillarla en la cabeza así y no salió el tiro. Se mudó luego de eso y ahora vive en un edificio más así afrancesado y estaba la disputa de que si salir al balcón perturbaba la paz de la comunidad, del barrio, porque hay gente haciendo vigilia. Si vos te fijas en las fotos ahí, como la noche que la condenaron, miles de personas coparon el barrio entero y eso, bueno, obviamente perturba la paz un poquito de los vecinos. Entonces, los opositores no querían que salga al balcón, pero finalmente dijeron que sí, con tal de no sé, hacer quilombo, pero puede salir al balcón. Y justamente ayer hubo una manifestación muy grande, como muchas personas se movilizaron en todo el país en apoyo a Cristina, porque ayer empezó su condena técnicamente y pudieron organizar para que ella pase un audio, o sea, pasó un audio en Plaza de Mayo, así clandestinamente, no sé cómo lo hicieron hacer, pero pusieron un audio grabado de ella como un mensaje a toda la gente que estaba ahí y después habló en vivo. Está muy interesante verlo porque estaba todo autoconvocado y es eso, porque Cristina es la persona más, o sea, es la nueva Evita, la verdad, cuando ella, ¿Y, si la metían en cana, olvídate. y cómo lo interpretas? ¿Es una cortina de humo para ocultar algunos problemas mayores? También quería preguntarle, y que no se me pase, ¿qué pasó con todo esto de la criptomoneda del presidente? Es decir, aquí hablaban que eso podía haber a caída del presidente, ¿no? Un tema muy grave que sacudió la... Feo. Feo. Y es como, ¿qué pasa cuando tiras un pedo y está ventando afuera? Chao. Nadie está hablando de eso. Hicieron una comisión en el Congreso para discutirlo, para investigar. Pidieron los celulares de él y de su hermana, que es como su hermana, primera dama también. Y bueno, y no pasó nada. No pasó nada. Lo más probable es que pase a mayores en una corte estadounidense que acá
Y bueno, eso también, nosotros estamos pensando que a Milei no le servía que le metan en cana a Cristina porque justamente la necesitaban en las elecciones de medio término porque o es libertad o kirchnerismo. Y despectivamente a los kirchneristas le dicen cucas, como de cucaracha. Entonces, o es libertad o cucardismo. Entonces, no sé si le servía. Dicen del gobierno que él no sabía que ese fallo iba a salir o que la ratificación del fallo iba a salir, así que para mí no les sirve al gobierno que ya esté presa porque ahora no tienen a nadie, no tienen un villano contra quien ir. Y lo de cripto, olvídate ya. Todos nos olvidamos de eso. Yo tengo varias preguntas. Ujú. Voy a hacerlas de manera tranquila. Sí. La primera es, yo vi un poco el cubrimiento de la reacción popular en torno al caso de Cristina y me llamó mucho la atención. Entre otras cosas que los argentinos me parecen muy chistosos, de la forma cariñosa del término. Están muy, muy, muy ahí, como con mucha pasión por el tema, pero me llama mucho la atención. Y yo quiero saber, ¿este apoyo popular de dónde viene? Yo A qué siento, respondió este gobierno de Cristina Fernández para que tenga este apoyo? ellos, si les preguntas a ellos, tienen la década ganada, porque sabrán que en 2001 hubo la crisis más grande de la historia, donde se quebró el gobierno, básicamente todos quedaron sin ahorros, tenías dólares, te daban pesos devaluadísimos por 400%. Bueno, del 2005 al 2015 es la década ganada, porque fue donde más universidades públicas en el interior se hicieron, fue donde más personas que eran amas de casa o eran tipo trabajadores domésticas que no tuvieron aportes y pudieron jubilarse y no percibir una pensión de miseria. Fue también mucha inversión en ciencia, como el CONICET es un líder, o sea, continental en la ciencia y la investigación. Ahora están vaciándolo, están saqueándolo, dejándolo sin fondos. La uva está cayendo a pedazos básicamente. Están sacando dinero de los hospitales, que eso también fue gran cosa que se hizo durante el kirchnerismo, y siento que dicen que había la mitad del kirchnerismo que estaba genial, que hasta los gorilas, como decimos, la gente no sé si ubican el término gorila, pero es alguien muy antiperonista, como cabeza de termo antiperonista, como decimos, que hasta ellos reconocen que estuvo bien, pero en el 2008, con la crisis, Cristina tenía que hacer algunos ajustes con la crisis mundial y no los quiso hacer por fines electorales. Y medio que se empezó a desmoronar, subió la inflación, un montón de cosas. Entonces, toda la gente, si vos miras los reportajes de ayer, es toda gente humilde, o sea, la gran mayoría, literalmente 7 de 10 argentinos son pobres, si lo pensás. Entonces, ella moviliza toda la gente humilde, toda la gente trabajadora, gente vino del interior a bancar. Entonces, yo siento que ellos responden más a la gente trabajadora y a la gente que, gracias al kirchnerismo, pudo progresar. Y gracias al peronismo pudo, por ejemplo, en mi caso, mis suegros, el auto 0 kilómetros que se compraron fue con el kirchnerismo y desde entonces, desde 2010, no han cambiado el auto por temas económicos. De eso hasta una jubilación, a recibirte de una universidad, de todo. Entonces, no sé, si te fijas ahora, los únicos sectores que están en alza técnicamente es la minería, las finanzas y no sé qué más, uno más. Pero es eso, que da poquísimo laburo y que acá la gente está sufriendo. Y ahí tengo otra pregunta. Sé que no eres economista, ¿no? Pero la inflación de Argentina a mí me ha llamado demasiado la atención porque es de otros niveles. Estratosférica. Sí, porque la gente lleva décadas viviendo así. Entonces es algo que me ha llamado profundamente la atención. Revisándolo, esta inflación en Argentina tiene causas diversas. Yo lo que veo y entiendo es que no sean o los gobiernos que han estado como en la tarea de controlarlo o de reducirlo, lo han hecho a una causa, ¿no? Y es una inflación que viene desde la guerra. Argentina es de los pocos países que se endeuda, creo que es el único país que se endeuda para irse en guerra y desde 1800 y se va en guerra con Brasil y desde ahí empieza, entonces tiene una deuda, luego no la paga y es la historia eterna de Argentina. Tener Ajá. deudas, no pagarlas y dejar que eso aumente y que eso aumente hasta el día de hoy. Sí, bueno, sí. Vos le preguntás al presidente Milei por qué hay inflación. Perdóname, te termino mi pregunta. Sí. Ahí, Milei, ¿qué onda? ¿Cuál es su respuesta a esto? Porque es que la inflación no es, voy a recortar todos mis ministerios y acabar con el gasto público y se solucionó.
Entonces, es eso. Es que según el presidente Javier Milei, la inflación es siempre un fenómeno de la emisión monetaria. Entonces, a los kirchneristas dieron un montón de cosas al pueblo, pero ¿cómo lo hacían? Porque no teníamos dinero de afuera, entonces imprimís, imprimís, imprimís. Y eso obviamente lleva a la inflación porque ellos llegaron a imprimir, no sé, un tipo 15 puntos del PBI emitido en el último, del gobierno anterior. Eso está terrible y siento que ahora estamos sí sintiendo que cortaron el grifo totalmente. O sea, no están emitiendo, están lo que dicen secando la plaza de pesos, o sea, chupando pesos, emitiendo bonos, y eso es por eso que tenemos como el dólar estable. Ya levantaron un montón de controles. Antes, si vos hacías movimientos en tu cuenta por $2.000 por mes en pesos, te reportaban a la unidad de investigación financiera, y ahora son $50.000 por mes que no te van a ni tocar, no tienes que facturar, puedes mover tu plata libremente, y esto para ellos es libertad, pero también como abre las puertas a un narcoestado, básicamente, porque nada, siempre Argentina es muy, muy pujante en el tema del narco, ustedes sabrán siendo de colombianos, y acá es algo que nos preocupa mucho, que eso se instale como tema en la sociedad, que haya violencia narco en nuestra sociedad jamás pasó, y ahora que con esto de la libertad, con tal de meter plata al sistema, anda a saber qué cosas pasan. Entonces, Argentina realmente todo empezó a ir mal con la última dictadura militar porque Perón no se había suscrito al Fondo Monetario cuando se creó, y no fue hasta la última dictadura que se entraron al fondo, pidieron plata, se estatizó esa deuda, el gobierno de Alfonsín tuvo que hacerse cargo, hubo inflación, hubo cambio de moneda, cambiaron todo, vino Menem y también seguía habiendo inflación, se estabilizó con el 1 a 1, pero era todo ficticio, reforman la constitución para que Menem se pueda quedar y un montón de cosas más, estalla todo en 2001. Empezamos de cero, década ganada kirchnerismo, le pagan al fondo, le sacan el fondo de Argentina, y ¿qué hace Macri? Lo trae de vuelta con el préstamo más grande de la historia del fondo jamás concedido, y hasta violaron los propios estatutos del mismo fondo de prestarle tanta plata a un país que no tenía capacidad de pago, y me digo que todo es político, o sea, fue un préstamo político hecho y derecho. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Milei? Pidió $20.000 millones más para poder controlar el dólar, fingir una estabilidad, y tenemos vencimientos, tenemos que pagar 4.000 palos verdes, como decimos, $4.000 millones este mes que viene. Entonces, eso, como tenemos reservas que crecieron, pero bajo falsos pretextos. Entonces, la verdad que mi diagnóstico es, no sabiendo nada, que el problema es el Fondo Monetario. Realmente es donde comenzó todo y nunca se pudo controlar, la verdad. Entonces ahora Milei, sí, qué sé yo, están dejando que vos pagues cosas en dólares, que hagas contratos en dólares, que cobres en dólares, que manejes y muevas tus dólares tranquilamente, libremente, porque no hay, ¿entendés? Entonces, los dólares que vos deposites en tu cuenta se van a un bonista afuera, y el día que vos lo quieras retirar y todos queramos retirar nuestros dólares, otro corralito y se cae. Entonces, es como por eso las elecciones de este año son muy importantes para el gobierno demostrar, porque siguen siendo una re minoría. No han pasado ni una ley, ¿entendés? O sea, mandaron un montón de proyectos de ley y no pasó ninguna porque el peronismo sigue siendo la oposición más fuerte, aunque estemos disparatados y es por todos lados. Quieren erradicar al peronismo y no se va a poder nunca. ¿Viste? Eso es ser gorila, querer matar al peronismo, y eso no puede pasar, ¿entendés? No va a pasar nunca, por más que intenten. Entonces, no sé, es por eso, creo. Y Pero justo nosotros, para llegar a mi pregunta, un poco para sí, cerrar un poco, para entender el tema del capítulo, es por qué terminó un americano viviendo en la Argentina y cómo tú ves el futuro de la Argentina ahora mismo con las elecciones que se avecinan, y cómo ves la estabilidad del país. Si hay un centro político o si sencillamente es un gobierno que se mueve entre derecha e izquierda, y cómo lo ves tú. yo creo que Argentina la amas o te vas, honestly. O sea, o tenés la posibilidad para poder irte, y muchos, si les preguntas a la gente que mejor les va, hasta hace poquito era la salida es Ezeiza, es el aeropuerto, ¿entendés? Esa es la salida. Argentina no tiene salida, solo tiene salida en Ezeiza. Y eso es la misma, como que el mismo discurso de gente que quiere gobernar un país que odian. Eso es lo que decimos, que ellos, o sea, denigran tanto a las personas que
que empujan adelante al país y hacen cosas tan en contra del bien público. Y yo lo que hago en Argentina es, por suerte, conseguí, y soy de 3 de 10 que somos privilegiados, que ganamos bien, que podemos ahorrar, que no me falta nada. Llego tranquilamente a fin de mes y somos la gran minoría. Y es muy loco porque, no sé, está tan... Yo también viviendo en la ciudad, en la capital, es una burbuja, pero sí en el último año, la cantidad de indigentes en la calle, la cantidad de gente que revolea la basura por encontrar qué comer, está súper, súper para arriba. Entonces, yo me quedo en Argentina por la cultura, por la gente, por también es un lugar súper tranquilo. Vos mirás esos mapas de dónde caen las bombas nucleares y mira, nosotros vamos a estar tomando mate tranquilos y se empiezan a tirar bombas, ¿entendés? Entonces, en un lado más egoísta, yo vivo acá porque vivo mejor y me va mejor con todo, con ser locutor, con ser comunicador, tengo una chance de ser conocido, es medio mi meta, ¿no? O sea, comunicar y contar historias y hacer que los argentinos se vuelvan a enamorar de su país, porque la verdad que hay para enamorarse y es por eso, la verdad. Gracias a Dios que el intercambio me concedió venir a Argentina porque o era Bogotá o es Argentina y fue más fácil hacer todo acá en Argentina y desde entonces nada. Yo me quedo y estoy haciéndome ciudadano y todo porque no me veo en otro lado. Con respecto al futuro de Argentina, tenemos mucho miedo de que Milei vaya a hacer cosas que nos perjudiquen muy cuando ya no esté Milei. Por ejemplo, la ley de glaciares se están modificando, emiten decretos que cambian la ley de los bosques contra los incendios. Eso de Israel, la verdad que nuestro mayor preocupación en este momento es que Milei le vaya a arrodillar ante los israelíes a decir, vengan, pueblen, o sea, hagan sus pueblos en la Patagonia, les doy subsidios, les doy ciudadanía express y medio poco a poco te van comiendo, ¿entendés? Y no es antijudío ni nada, pero es como si hay gente en Argentina que necesita terrenos y necesita casas y necesita eso, ¿por qué eso? ¿Entendés? Entonces, no sé, la verdad, yo me quedo aquí porque lo amo y hay muchos que queremos ver salir adelante al país y eso se hace con la política. Honestly. Todo es político en Argentina, por más que la gente quiera hacerse los apolíticos, todo es político. Y gracias, Sara, por tu intervención. Belloso, quisiéramos ir hacia adelante para revisar el siguiente tema que nos reúne en esta situación, es revisar el tema de Gaza, lo que está sucediendo en Palestina con Israel. Quisiéramos escuchar cuáles son tus opiniones, cómo lo ves. Ahora quiero que nos hables como ciudadano americano que eres. Como yankee. ¿Cómo ves el gobierno de Trump? Pero ¿cómo lo ves también estando desde la Argentina, pero siendo tan americano como lo eres? Y que pues hacer una ronda de preguntas para saber cuál es tu opinión respecto a lo que está sucediendo actualmente. Yo tengo muchísimo miedo de que se vaya a pudrir feo, la verdad. No me parece que... Primero, tengo muchas opiniones formadas con respecto al Estado de Israel. Ahora me estoy empapando cada vez más de la historia, de cómo se hizo el Estado de Israel, quién es Benjamín Netanyahu, también todos esos temas. Y yo también siento, o sea, si lo miras por encima, decís, bueno, que Israel acepte que Irán es un poder y que nada, pero que si el régimen de Irán quiere muerto a todos los judíos del mundo, quiere erradicarlos forever, bueno, hay que ver las cosas y no siento que sea buena idea que Estados Unidos se involucre, aunque ya están involucrados por proxy, o sea, dando plata, dando misiles, dando armas, compartiendo inteligencia, tecnología, todo eso. Y yo estoy súper en contra de que Estados Unidos le apoye tan fuertemente a Israel, porque Israel también es, para mí, perdón, ¿no? Pero es un estado genocida en un sentido, porque lo que está pasando en Gaza y ahora se hacen los escándalos, o sea, se hacen escándalos porque les tira un misil, porque cae un misil y les destruye un hospital cuando, mira, hermano, a tu lado, ¿qué estás haciendo? ¿Entendés? Entonces, yo estoy súper en contra y tengo mucho miedo porque de donde soy yo, en Nuevo México, hay mucha industria militar y hay muchos laboratorios. Literalmente se creó la primera bomba atómica en mi provincia, entonces ya sabes que si algo pasa van a tirar cosas ahí donde vive mi familia, entonces esto por un lado me tiene muy preocupado. También no tengo ningunas ganas de volver a mi país por ahora, la verdad. Yo me quedo acá tranquilo en Argentina. Entonces, no sé, yo siento que va a requerir de mucho para que los estadounidenses se despierten. Y eso viviendo en Argentina, como que me di cuenta de que los americanos son muy cómodos, todo es comodidad, todo es fácil, todo es easy. Y eso de que cuando ya les empieza a faltar cosas en el Walmart, ir a comprar en Target barato, ya van a empezar a cambiar, ¿viste? Y va a requerir de que les quite, no sé, todas las cosas que son de América, ¿entendés? Como que todo esté tan accesible y tan barato y realmente en ningún lado del mundo es así, solo que Estados Unidos es number one y siento que
Si me preguntas, Estados Unidos va en declive, honestly. ¿Cómo se dice? Un imperio que está cayendo, honestly. Bueno, justamente quería indagarle. Recientemente se habló de la crisis financiera que enfrenta Estados Unidos, ¿no? Para nadie es un secreto que tienen un problema de financiación muy fuerte del Estado, a pesar de los recortes, están experimentando los problemas internos de China, empezó a pedirles los valores de las deudas que tenía sobre el mismo, pero más allá de eso es que lo curioso de todo es que estalla el tema en Israel, en Palestina, y no significaría como una cortina de humo para ocultar y auspiciar nuevamente la recuperación de ese poder económico de Estados Unidos. Nada más conveniente que un conflicto para recuperar la fortaleza americana, ¿no? Es decir, si uno Eh, tiene ahí de armas vender, si es el mejor vendedor de armas, pues nada más favorece que auspiciar los conflictos mundiales para fortalecer la economía, ¿no? Esto es una posición, no sé qué. Totalmente, o sea, es muy loco porque Donald Trump le preguntabas en la campaña y él es el no war president, o sea, cero, cero guerra, cero nuevas guerras, paz, paz y amor. ¿Y qué está pasando? Está diciendo, capaz sí, capaz no, en 2 semanas van a saber qué hago yo, nadie sabe lo que estoy pensando. Y él es un chanta, el rey del chantaje, entonces yo siento que si eso con las redadas, la verdad que le está jugando en contra porque nada, están gastando mucho dinero, están así haciendo desastres, así arrestando a lo loco a gente, hasta el tal punto que él ordenó a frenar las redadas en los campos agrícolas, frenarlo en ciertos sitios porque la economía no va sin inmigrantes y medio que cuando vos tipo arrasás todo de uno, es como decimos en Argentina, muy fácil destruir y es muy difícil construir. Entonces, en un día se destruye y en una vida no se vuelve a construir. Yo siento que quizás Estados Unidos tiene que hacerse cargo de su deuda, que es un montón de deuda, eso del techo de deuda que suben todos los años. La verdad que no va para bien y si el día de mañana China y Japón dicen dame la plata de los bonos que me tenés, se quiebra. Entonces, no sé, la verdad, no la veo bien, pero seguramente como un gato van a terminar parado de pie, pero depende. La pregunta que yo te tengo es la posición de Europa versus a lo que está pasando en el conflicto en Irán y respecto a Israel, porque al final hay un doble discurso en que yo, claro, a Israel te compro las armas, tú me abasteces de armamento, pero cuando ya necesitamos definir nuestra posición respecto al conflicto, no lo podemos hacer y queremos que pares lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que va a pasar en Medio Oriente con países como Francia, como Alemania? ¿Cómo lo vives tú? Teniendo en cuenta también que Argentina tiene una población judía altísima y que también codepende dentro de esos mismos discursos de los cuales estamos hablando. Bueno, no sé, con lo de los judíos realmente es muy loco porque acá vos pasás por un colegio judío así privado y la cantidad de seguridad que hay, y eso antes de que estalle todo, vas a la estación donde pasó el AMIA, no sé si ubican ese atentado que hubo contra la Embajada de Israel en el 92 y luego la AMIA, la Asociación Mutual Israelí-Argentina, que lo volaron a pedazos. Vas a la estación del metro que es ahí y hay un mural así enorme. Entonces yo siento que por ahí, por un lado, nuestro presidente está haciendo bien en, obviamente, como que demostrar apoyo, pero no queremos los que no somos parte de la colectividad que seas a ciegas. Y hay muchos argentinos judíos que también están en contra del Estado de Israel. Hay que ver, pero nuestro presidente se está haciendo la conversión al judaísmo también. O sea, fue recientemente a Israel cuando desató todo eso. Él estaba allá el 13 de junio, fue al Muro de los Lamentos, hay videos de él llorando la vida, qué sé yo. Está todo bien, eso es su deseo, eso es sus ganas de convertirse, genial, pero que eso no nos lleve a un país entero, Argentina, que es uno como de los países más importantes de Sudamérica, a pesar de nuestra situación económica, siempre me vuela a la cabeza pensar que estamos tan mal y aún así somos el número 2 en economía del continente, ¿viste? Entonces, que sus decisiones personales y su ideología no nos robe un futuro, y con Francia y con Europa yo espero que, no sé si alguien le puede hablar sensatez a la cabeza de Netanyahu, de decir basta, porque él desde el 90 está diciendo que Israel está a 30 minutos de hacer la bomba, ¿entendés? Ahora están saliendo todos los archivos y nadie gana contra el archivo, ¿entendés? O sea, no sé.
Desde hace 30 años están a media hora de tener la bomba. Cami. Sí, yo antes de hacer la pregunta quiero como dar un poquito de contexto también para las personas que nos escuchan, porque que Israel, que Irán, que no sé qué, pero bueno, un poco lo que está pasando. Se supo a nivel global, el viernes Israel ataca Teherán, empieza, bueno, todo este ataque con misiles a la capital iraní. Pero entonces aquí es donde empieza como la pregunta y me gustaría que nos pueda contestar al final. La legitimidad en esto. Entonces ese es como el principal debate. ¿Es legítimo o no? ¿Es defensa o es ataque? Porque este es un conflicto que como tú bien dijiste lleva muchos, muchos años pero fue usted primero, pero es que, bueno, entonces, ¿en dónde empieza? Israel dice que Irán está construyendo armas nucleares. ¿Cómo se construye un arma nuclear? Con ¿cómo se dice? Enriquecimiento de uranio. Acumulación de uranio. Entonces, Irán muestran los hechos y todo el mundo lo sabe, tiene uranio en su territorio y ha venido acumulando uranio. Tiene el uranio para construir armas nucleares. Entonces, por eso Israel ha dicho, oiga, atención porque ellos están haciendo. Acá hay otra cosa y es que Israel ya tiene armas nucleares, que no lo ha dicho públicamente, pero todo el mundo también lo sabe, que ya ellos tienen armas nucleares. Entonces, en ese discurso porque Irán ya dijo que quiere eliminar a la población judía en el mundo y que los quiere exterminar, y si están construyendo armas nucleares, pues nos van a eliminar, pues en ese mismo discurso Israel está atacando la franja de Gaza, están haciendo un bloqueo de ayuda humanitaria, la gente está muriendo de hambre en una estrategia absolutamente inhumana, que no tiene justificación alguna, no dejar pasar alimentos a la población que está allí asentada. Entonces, en eso vuelve como esta recapitulación de hechos de qué fue lo que pasó. Irán en sus comienzos era un estado neutral. Cuando en 1948 se reconoce el Estado de Israel, Irán era de esta franja de países en Medio Oriente que todavía tenían este rasgo occidental. El resto de países como Egipto, Siria, Irak, se oponen al reconocimiento del Estado de Israel porque lo entienden, lo perciben, lo interpretan como una imposición de Occidente en contra de la soberanía del pueblo árabe, porque está todavía en discusión el reconocimiento de Palestina como pueblo y como Estado, que hasta el día de hoy, como dijo Camilo, Europa no dice si sí o si no, no reconoce. Francia no ha reconocido al pueblo palestino como un Estado soberano. Entonces, en eso, al principio, Irán estaba muy neutral, pero en 1979 estalla la revolución islámica al interior de Irán, como en esa respuesta o más bien en oposición a la occidentalización del pueblo árabe, y dice, no estamos de acuerdo, estalla la revolución islámica, que es ahí donde viene un poco también mi punto, y bueno, en todo esto en donde quedan las mujeres árabes, pero ahí los invito de nuevo a que la lean, y pues empieza esta ruptura de relaciones entre Israel e Irán, y pues toda la escalada de conflicto hasta el día de hoy, donde pasan de ser un estado neutro a ser su principal contendor. Irán entonces no solo está como en esta apuesta de ser un potencial enemigo por armas nucleares, sino que financia grupos como Hezbollah, como Hamas. Entonces, por todo esto y este acumulado de hostilidades en el marco de esta guerra, pues queda siempre la duda de en dónde está la legítima defensa si unos están atacando y los otros están defendiendo, y luego los otros contraatacan y se defienden. Entonces yo pues ahí lo cierro y lo dejo también para nuestro invitado que nos dé también su perspectiva, y para la gente que nos escucha también como que pueda tener otra visión de este conflicto. A ver, qué cosa, ¿no? Yo siento que y yo que soy cero experto, la verdad no soy judío, no sé nada de ellos, pero el sionismo es muy tóxico y siento que es un estado sionista en el sentido de que quieren expandir y expandir y expandir las ocupaciones de Palestina, del West Bank, de Cisjordania. No va, o sea, no puede ser que esté reconocido ese territorio por la mitad de los países del mundo y vos vas y construís un barrio privado ahí para tu gente. Eso por un lado. Argentina históricamente mantiene la posición de dos estados, o sea, reconoce a los dos estados. De hecho, tenemos una calle acá en la capital que se llama Estado de Palestina. Entonces, por ese lado reconocemos a los dos países, entonces por eso creo que el presidente está como siendo cauteloso en sus declaraciones y así, porque la verdad que lo que está pasando en Gaza no tiene nombre, la verdad que es tremendo. Y yo siento que Israel atacó
no fue preventivo ni nada, sino que les pintó y con Donald Trump, tipo, confiaron de que, bueno, el tipo nos va a ayudar, qué sé yo. No sé si conocen, pero está AIPAC, que es una comité de acción política israelí-americana, que básicamente hace un montón de lobby con los legisladores y realmente son los que están creando las leyes de Estados Unidos porque tienen tanta plata. Y el AIPAC es lo malo, ¿entendés? Que se deje haber tanta plata en la política y que justo haya lobbies a favor del Estado de Israel creando leyes en Estados Unidos, eso por un lado está terrible. Entonces yo siento que no, o sea, lo peor es que estaban a un día de volver a negociar, ¿entendés? Eso es donde está la cizaña que metieron, porque si tu tipo que no querés, tu vecino, no querés que él tenga bombas y mañana está yendo a la reunión para hablar del tema, ¿por qué lo vas a atacar esta noche? ¿Entendés? Y ya sabemos que dentro de Israel, Netanyahu tiene un montón de causas de corrupción abiertas y no le están poniendo en juicio. Y él sabe que puede perder una elección si se fueran a elecciones. Entonces, ¿qué hace un gobernante cuando necesita apoyo? Vas a la guerra. ¿Entendés? Entonces, hay que saber toda la historia. Es muy loco porque uno vive su vida, tiene su trabajo, tiene sus cosas y no podemos estar todo el día mirando TikToks, aprendiendo y escuchando cosas, ¿entendés? Y hay que tener mucho cuidado donde te informas. Entonces, yo siento que ellos atacaron, como decimos, perdón la expresión, pero real pedo, o sea, sin razón alguna, cuando ya literal al día siguiente el tipo iba a la reunión, venían negociando, venían, o sea, todo iba bárbaro y de la nada, bueno, se me pintó y ahora están llorando cuando tienen cada 2 por 3 ir a la bomba ¿cómo se llama? Búnker antibombas, ¿entendés? O sea, usas el incendio y lloras cuando se te quema la casa. Bueno, pues eso es todo por un capítulo más. Creo que nos quedan muchos comentarios por hacer. Nico, si quieres cerrar con un comentario de cierre, Camila, también bienvenida sea, para darle la última palabra a nuestra invitada. No, justamente que ahora Cabrón está aquí, que reside en Argentina, digamos que Argentina ha sido el país de los inmigrantes por excelencia, ¿no? Pero curiosamente creo que hoy no es solo el país, sino que es la región. Latinoamérica quizás sea frente a una guerra el lugar propicio donde los inmigrantes van a llegar. Y seguramente cuando se habla de guerra no se piensa a dónde van a llegar los inmigrantes de una guerra. Y justamente no creo que vaya a ser Europa. Europa se ha, a pesar del discurso y todo lo que tengan de imparcialidad además, pues se ha preparado para no recibir inmigrantes. Vimos esa afrenta contra el inmigrante. Pero sí me llama la curiosidad y creo que hay que hacer un llamado a la cordura de estos países también quienes van a tener políticamente ojo, frente a una guerra que de hecho ya la estamos viendo ¿no? Es como eso, no sé si Aaron frente a ese tenga algún comentario adicional, algo que se perciba en la región, sobre todo como lo menciona, en Argentina, que es donde predominantemente ante los estallidos de guerra, pues los inmigrantes. Sí, con tema de inmigración es muy loco porque Argentina se hizo con los inmigrantes y erradicaron por completo a los negros, a los indios, o sea, no hay básicamente como en otros lados. Y ojalá, si se tiene que venir inmigrante, que se los trate bien, que se les dé una vía de vivir acá pacíficamente, pero no sé si saben, pero acá desde que empezó la guerra con Ucrania y Rusia, oleadas de rusos y ucranios están viniendo a tener sus bebés y conseguir la ciudadanía y básicamente aprovecharse de las leyes migratorias argentinas o sea, si vos tenés un hijo en Argentina, en 2 años ya tenés ciudadanía, tenés el pasaporte y vas y haces tu vida en otro lado. Eso tampoco me parece tanto como tenemos tantos temas con los brasileños que vienen a estudiar medicina gratis en Argentina, no hacen la residencia y se van. Entonces está todos esos temas de la migración y como ustedes decían, como nosotros tenemos una economía tan mala, pero a pesar de eso, con el peronismo se hizo tantas cosas y hay tanta institución y tanto Estado presente que los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los brasileños, los uruguayos, todos deciden venir acá y hacer su vida a pesar de la situación económica. Entonces eso te dice mucho, no solo de la cultura, sino de la calidad del Estado mismo, del país, de lo que hay para la gente, de la infraestructura que se hizo. O sea, Argentina es el país más urbano de todo el continente. O sea, el 98% de la Argentina está urbanizado, que digamos, y eso gracias al peronismo en su momento, porque obviamente con Milei vos te fijas en TikTok, estás Argentina y vas a ver un estado calamitoso de las autopistas nuestras, de las rutas nuestras, y es porque Milei no cree en el Estado. O sea, el Estado es un excremento para él, ¿entendés? Entonces, ¿cómo es eso?
Entonces, ojalá sirva para algo y que nosotros tenemos brazos abiertos. Yo soy un inmigrante también y me ha tratado de más bien. Gano el pan de cada día con ser yanqui, literalmente. Entonces, yo creo que los vamos a recibir bien, pero con que no se hagan los vivos. Cami, ¿quieres hacer un comentario final de cierre? No te escuchamos. ¿Quieres hacer un comentario? ¿Quieres? Sí, no, yo como recogiendo lo que hablamos, quiero añadir que creo que lo que pasa tanto en Medio Oriente como lo que pasa en nuestros países de la región en términos de esta polarización en el panorama político y que también pone presente otro panorama geopolítico, tiene una respuesta pues a un proyecto colonial de siglos y que es importante que lo podamos entender y ver desde como desde esta otra perspectiva mucho más grande, atomizando los problemas internos porque nos quedamos en soluciones pequeñas cuando el real problema es una estructura económica, financiera, internacional que tiene a los países sometidos, como pasa en Latinoamérica, como pasa en Argentina, como nos contaba Aaron, que pasó con el Fondo Monetario Internacional y como ocurre con la guerra en Medio Oriente. Entonces, me parece importante que pues el análisis que se haga pueda ser como intersectorial, si se quiere. ¿Sabían, perdón, no? Dato de color que se descubrió, anda a chequearlo, ¿no? Pero que la proscripción, entre comillas, de Cristina fue un pedido del mismo Fondo Monetario, ojo. O sea, ellos no quieren que ellos estén, ellos no quieren al peronismo, quieren, porque Argentina es un cliente, ¿entendés? Más le prestas, más te debe por más tiempo. Terminan arreglando algo, no, toma la mitad del glaciar, no pasa nada, tómalo. Va a terminar en algo así. Todo el tema de Malvinas, ni hablar, eso es todo otro tema. Nuestro presidente en campaña diciendo que Margaret Thatcher es su héroe, la chica que hundió el Ara Belgrano durante la guerra, ¿entendés? Es como... Por eso Argentina es un universo paralelo, chicos. Si quieren divertirse, vengan a pasar un rato en Argentina, realmente. Es terrible. Bueno, Aaron, nos honras enormemente con tu presencia. Siempre es maravilloso contar contigo. Yo te voy a hacer una pauta comercial acá y es que, como lo comenté al inicio de esta sesión, Aaron fue mi profesor de inglés y estos temas también los hablábamos en las sesiones. Es una persona maravillosa, sumamente cualificada, sumamente emotiva y pues a todas las personas que nos están escuchando seguramente les invito a que vayan y lo contraten como profesor porque es maravilloso. Gracias. Yo Yankee no tengo teacher ningún comentario. castellanizado, Yankee. Yo no tengo ningún otro comentario que hacer, solo que agradecerte a vos, agradecerte por toda la clase, por toda la introducción, por todo el conocimiento que nos diste y muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres hacer un comentario de cierre, bienvenido. No, que muchas gracias a todos ustedes por invitarme. La verdad que fue un placer que me quieran escuchar hablar, la verdad. Es un placer para mí compartir mi amor por Argentina y que todos alguna vez conozcan Argentina, al menos una vez, porque hay algo para todos. No es solo Buenos Aires, ¿eh? Hay algo para todos.